Vamos a leer, hermanos, del versículo 7 en adelante. Gálatas 6, 7 en adelante, dice así la palabra del Señor. Pero, hermanos, vamos a leer mejor desde el 1. Dice la palabra de Dios, el versículo 1 de capítulo 6. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Oremos, hermanos. Señor, te pedimos que bendiga a usted la enseñanza de su palabra y que me ayudes a predicarla, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Hermanos, en la vida cristiana, Dios nos ha llamado a hacer el bien. Dios nos ha llamado a hacer lo correcto, a hacer lo bueno. Hebreos 13:16 nos dice, y de hacer bien, dice, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El punto es, hermanos, que todos los creyentes, creo que dentro de nosotros hay algo que queremos agradar a Dios. Y ese debería ser nuestro deseo, de agradar al Señor. Y Dios se agrada de las cosas que hacemos. Hermanos, hay otros pasajes como 2 de Tesalonicenses 3:13, cuando Pablo instruye a los hermanos y les dice: vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Dios dirige al apóstol Pablo a animar a los hermanos a que no se cansen de hacer el bien? ¿Sabe por qué, hermano? Porque a través de los años en la vida cristiana tendemos a cansarnos de hacer lo correcto, llega un cansancio espiritual, y cuando llega ese cansancio espiritual, hermanos, dejamos de hacer lo bueno, dejamos de hacer lo correcto, dejamos de hacer lo que le agrada a Dios. Y es lo que Dios nos dice constantemente: no nos cansemos de hacer el bien. El cansancio, hermanos, nos limita a seguir adelante. Mire, hermano, si es en lo físico, hermanos, y también puede ser aplicado en lo espiritual. Ahí en 1 Samuel 30, cuando el pueblo de Israel, cuando el ejército de David iban ellos estaban todo el tiempo en combate, en peleas. Ellos peleaban las batallas de Jehová. Y luego ahí en el capítulo 30, versículo 21, encontramos, hermano, que David está peleando y va con su ejército. Y dice que vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Dice que habían 200 hombres del ejército de David que se cansaron. En la Biblia están registrados aproximadamente 600 hombres de guerra, pero en este caso dice la palabra de Dios que fueron 200 hombres que se cansaron y no pudieron seguir adelante. No pudieron seguir adelante. ¿Qué estoy diciendo, hermano? En la vida cristiana, cuando te cansas, no puedes seguir adelante. Te limita el cansancio de seguir adelante. Y hay cristianos que se quedan tendidos, cansados de hacer el bien, cansados de hacer lo correcto, cansados de hacer lo que Dios ha mandado hacer. Ya estás cansado. Por eso Dios dice: no te canses, hermano, no nos cansemos de hacer el bien. El enemigo, hermanos, toma ventaja de los cansados. ¿Sabía usted?
El enemigo, ahí en Deuteronomio capítulo 25 está registrado, hermano. En el versículo 18 nos dice esta historia, nos dice que Dios le dice al escritor de Deuteronomios y les dice, acuérdate, le dice en el capítulo 25, versículo 18, acuérdate de lo que hizo Amalek. Amalek era un enemigo de Israel y Dios le está diciendo, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató, dice, la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Nota, hermanos, Amalek atacó a Israel y dice que atacó la retaguardia. La retaguardia y los que estaban débiles y cansados. ¿Sabes quiénes eran ellos? Aquellos que ahí iban muy apenas detrás del pueblo. Aquellos que iban bien débiles. Tenían hambre o tenían sed y estaban bien débiles. Y ya no. Pasaba un aire fuertecito y los tumbaba, hermano, porque estaban tan cansados, ¿verdad? Y dice que Amalek no peleó contra los que iban enfrente. Amalek no peleó contra los fuertes. Amalek no peleó contra ellos. Amalek se dirigió a los que estaban débiles, a los que estaban cansados y los atacó. ¿Qué nos dice eso? En la vida espiritual también el Amalek, el diablo, hermano, no va a atacar al que está fuerte, al que está animado, al que está contento. Va a atacar al que está débil. Y lo va a terminar de aplastar ahí, hermano. Y ahí lo va a tener. Muchos, hermano, tristemente, el cansancio es peligroso. Hermano, si tú te has cansado, estás cansado, ya te has cansado, has dejado de hacer lo bueno y te has sentado y ya no estás haciendo, ya no quieres seguir adelante porque estás cansado. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Porque el diablo va a llegar y va a hacer una destroza total en tu vida. No te canses. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos. A través de los años puede llegar el cansancio espiritual. A través de los años en esta carrera podemos llegar a cansarnos. Si no, es natural, es normal el cansancio, hermano. Pero no te quedes en tu cansancio. No te canses. No nos cansemos. Y ese es el tema de hoy, hermano. No te canses de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. En primer lugar, hermano, tengo algunos puntos para usted. Así rápidamente se los digo. No te canses de correr el bien. ¿Oyó? No te canses de correr el bien. El camino que habla del bien. En el capítulo 5 de Gálatas y versículo 7 nos dice, Gálatas 5, 7, bueno, aquí si usted está en Gálatas 5, 7, vamos a estar en Gálatas del 5, 6 y 7, ahí vamos a estar viendo. Capítulo 5, versículo 7 dice, aquí el apóstol Pablo le dice a los de Gálatas, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hermano, los Gálatas corrían bien. Pero llegó alguien que los estorbó, llegó alguien que los engañó, llegó alguien que los desvió, llegó alguien que los engañó, hermanos, y se desviaron. Vosotros corrías bien, hermano, vosotros corrías bien, pero ya no estás corriendo bien. ¿Qué pasó? Creyente, hijo de Dios, ¿qué ha pasado? ¿Qué fue lo que te ha cansado? ¿Por qué te has cansado? Si corrías bien, estabas involucrado, estabas animado, tenías visión, tenías ánimo, estabas feliz, estabas alegre, estabas gozoso, estabas agradecido con Dios y tenías visión, tenías vigor de seguir adelante, pero ha llegado el cansancio, has dejado de correr el bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice la palabra de Dios, vosotros corrías bien. Tiempo pasado, corrías bien, pero has dejado de correr bien. Oh, hermanos, somos llamados a correr la carrera de la fe. Y los Gálatas aquí, hermanos, nos dice que ellos fueron estorbados para no seguir corriendo esa carrera. El cansancio espiritual, hermanos, para los creyentes
de correr su carrera llega tarde que temprano. Y es triste, pero muchos creyentes ya han dejado de correr su carrera por causa del cansancio espiritual. Hermano, vosotros corrías bien. Hermano, si ya estás cansado y has dejado de correr el bien, hermano, agarra fuerzas en el Señor y sigue corriendo esa carrera a la cual Dios te ha llamado. No te canses de correr el bien. No te canses de servir al Señor. Dice Gálatas 5:13, también dice el 5:13, vea hermano que dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fuisteis llamados, fuisteis llamados. Está hablando, hermano, del llamamiento celestial que el Señor nos hizo a cada uno de nosotros los creyentes. Nos llamó a través de Jesucristo, venimos a Él, confiamos en Él, fuimos salvos por Él, nos salvó, nos justificó, nos santificó y nos ha llamado a hacer una obra, hermanos, a hacer el bien, servir al Señor. Pero si no nos cuidamos, podemos caer postrados, hermanos, cansados, y no hacer la voluntad de Dios como Él quiere que la hagamos. Dios quiere, hermanos, Dios quiere que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Pero un creyente cansado ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está cansado. Dice Romanos 6:12-13, hermanos: no reine pues el pecado de vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, Dios quiere nuestros miembros, Dios quiere nuestro cuerpo, Dios quiere que nosotros lo presentemos al Señor. No te canses. Recuerda que batallamos con un cuerpo pecaminoso. Está ahí ese pecado todavía. Pero gracias a Dios en Cristo, hermanos, ya no debemos de mantener, ya no somos esclavos. Dice que a libertad fuisteis llamados. En otras palabras, somos libres, hermanos. El pecado ya no se enseñorea sobre nosotros. No significa que no vamos a pecar, no significa que ya no pecas, pero lo que está diciendo, ustedes ya, el pecado ya no te puede mantener dominado ahí, hermano. Ya sos libre en Cristo, somos libres, tenemos el poder, hermano. Pero dice ahí la Biblia, hermano, que no debemos nosotros, hermanos, dice, usar esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, hermano. Pero el problema aquí está, hermano, que cuando te cansas, hermano, de las cosas de Dios, pues dejas de servir. Cansancio espiritual. Yo creo que sería bueno, hermano, preguntarnos nosotros, cada uno de nosotros deberíamos de preguntarnos: ¿será que yo ya estoy cansado? ¿Será que ya me cansé? ¿Será que no es el cansancio que me tiene así? Cansancio espiritual. Cansancio. El cansancio te puede llegar a parar. Te puede sacar de la voluntad de Dios. El cansancio espiritual. ¿Te has cansado, hermano? Recuerda, Dios nos ha llamado a hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. No te canses de andar en el Espíritu. No te canses de ser espiritual, si es que lo has sido alguna vez. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 16, hermano: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No te canses de andar en el Espíritu. No te canses de ser espiritual. Hermanos, para andar en el Espíritu es necesario crucificar la carne con nuestros deseos carnales. Andar en el Espíritu involucra orar, leer la palabra de Dios y estar obedeciendo la palabra. Pero tristemente, hermanos, muchas veces nos cansamos de seguir
de seguir la dirección del Espíritu Santo, nos cansamos. Hermano, hermano, la vida espiritual de un creyente puede estar es valuable, se va así o abajo. Tú puedes hoy ser espiritual y mañana ser carnal. Es más, en una hora puede ser muy espiritual y en otra hora puede ser muy carnal. Y cuando nos cansamos de ser espirituales, podemos convertirnos en los carnales, en los creyentes más carnales que haya existido. Andar más que todo dándole gusto a la carne. Andar en el enojo, andar en el pecado, andar en todo lo que le gusta a la carne, hermano. Ya no, yo antes era un más espiritual, pero ya me cansé de ser así. Y tendemos, hermanos. Y cuando un cristiano se cansa de ser espiritual, comienza a bajar su vida, sus estandartes también, sus convicciones. Y deja de ser ese creyente espiritual. Y se refleja muchas veces en nuestro hablar. En nuestro hablar, hermano. En los lugares a donde vamos. Las cosas que oímos. Los amigos con que nos juntamos. Todo eso, hermano. Dice, ya está bien. Un tiempo así, pero ya no. ¿Qué pasó? Te has cansado de ser espiritual. Comienzas a escuchar la música que no le agrada a Dios, porque estás cansado de lo que era bueno, de lo que era correcto. Comienzas a juntarte con amiguitos mundanos, amigas mundanas. No te juntas con los hermanos, con los creyentes o con jóvenes creyentes. Te juntas con alguien más. ¿Por qué? Porque estás cansado. Nos hemos cansado. No quiero ya ese tipo de vida. Esa vida es muy aburrida. Esa vida es muy anticuada. Esa vida no me agrada. Y comenzamos a irnos por el cansancio espiritual, por el cansancio de ser espiritual. No queremos hacer lo correcto. Por eso hay mucho creyente carnal. Por eso hay mucho creyente que no quiere vivir para Dios. Deja de ser un creyente espiritual por el cansancio. No te canses, hermano. No te canses. Ahora vea usted que dice el capítulo 6. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice, sigue diciendo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermano, aquí nos habla de cargas, de problemas que vamos a ir nosotros viendo a través de este caminar. Vamos a ver, hermanos, quizás caer, hermanos quizás con problemas, hermanos quizás con dificultades que traen grandes cargas, y vamos a tener que estar dispuestos a ayudar a ese hermano, a llevar la carga de aquel hermano. Y hermano, por eso digo, no te canses de llevar la carga de otros. Se nos ordena a llevar las cargas de los otros. Eso está hablando de una carga pesada. Hay hermanos que tienen cargas muy pesadas, más pesadas que las que traemos nosotros. Hermanos creyentes con problemas muy serios. Los creyentes debemos de ser espirituales para ayudar y llevar las cargas los de otros hermanos. Imagínese usted yo llevo mi carga o usted lleva su carga y luego Dios me dice, ayúdalo también a pesar, Señor, pero que yo llevo mi carga si apenas ando, y me dices tú que, hermano, en el ejército así es. Vas en el ejército, hermano, cada soldado lleva su maletín, lleva su fusil, lleva sus granadas, lleva todo, hermano. Pero si hay un hermano que cayó en el combate, hermano, está herido, ahí está tirado y necesita llevar su carga, su mochila, tendrás que el soldado por obligación decirle, te ayudo mi amigo, te ayudo mi hermano, dame tu fusil, dame tu maleta, yo me la llevo, porque está herido. Es lo que está diciendo. No te canses de ayudar a otro.
Yo antes sí ayudaba a otros, ahora ya no. Esos hermanos no necesitan mi ayuda. Estás cansado de ayudar. No, yo antes era aquí, ayudaba mucho a otros. No, ya no, te cansaste. Y esto de la vida cristiana, hermanos, es de ayudarnos unos a otros. No de condenarnos, sino de ayudarnos unos a otros. Llevando las cargas los unos de los otros. No te canses de llevar las cargas de los otros. No te canses de llevar tu propia carga. ¿Bueno? Mire, hermano, si no podemos llevarnos nuestra propia carga, ¿cómo vamos a poder ayudar a otros? Vea usted el versículo 5, dice: porque cada uno llevará su propia carga. Cada soldado llevará su propia carga. Usted, hermano, usted y yo venimos al ejército del Señor. Y el Señor, cada soldado, recuerda, tiene una carga. Cada uno tiene una carga. Usted tiene su carga, yo tengo mi carga. Y cada quien lleva su carga. Pero no te canses de llevar tu propia carga. Échale ganas. Por eso necesitamos estar cerca del Señor. Pedirle fuerzas al Señor. Señor, ayúdame. Dame la fortaleza. Esta carga la voy a llevar. No te canses, hermano, de llevar tu carga. Cada uno debe llevar su propia carga. Este versículo, hermano, habla de las cargas que lleva el soldado. Cada soldado de Cristo debe llevar su propia carga. Y hermanos, si alguno no lleva carga, es porque está debilitado. Y quizás un día vas a estar con tantos problemas, quizás muy debilitado, que vas a necesitar la ayuda de otro. Pero mientras estás bien fuerte, bien fortalecido en el Señor, puedes ayudar con las cargas de otros. A eso nos ha llamado el Señor. Amén. Ayudarnos unos a otros. No nos cansemos. No te canses. Esto es la vida cristiana, hermano. Por eso dice Dios, no te canses. ¿Por qué? Porque hay cansancio. Uno se cansa de venir a la iglesia. ¿Sabe por qué algunos vienen? Todo comienza así. Algunos dejan ya estás casado, o sea, se nota muy bien. ¿Por qué? Bueno, algunos dejan de venir el miércoles. De repente ya dejan de venir el domingo en la tarde. Y de repente vienen un domingo sí, un domingo no. Y luego después ya 2 veces por mes. Luego una vez por mes. Luego ya nada más vienen el día de la semana, el día de las fiestas. Hay creyentes que son de fiestas, amén. El día de la madre, todo, a la iglesia. O el día el tiempo de Navidad, hay que ir a la iglesia. Como los católicos. Creyentes así. Estás cansado. Ya vino el cansancio. ¿Cuándo se le ocurrirá al pastor ya no de hacer servicios en la tarde? A mí me gustaría nada más un servicio. Y ya luego para ir a descansar en la tarde. A descansar, a vagar. Se van los creyentes, hermanos, que no vienen a la iglesia, se van a vagar allá a la tierra. No, man, ¿verdad? Y hay pastores que están cansados también, porque hasta han dejado algunos pastores han quitado el servicio en la tarde. Ya no, en realidad no es bíblico que tengan servicio. Algunos dicen, no es bíblico, la Biblia no dice que tienes que tener 3 servicios. Así es que yo solo uno. Pues sí, muy bíblicos para lo que nos conviene, hermanos. Amén, hermanos. En la Biblia decía que todos los días, si vamos a ser bíblicos, vamos al Nuevo Testamento, y todos los días en el templo. No, eso es mucho. Pues sí es mucho para los que andan cansados, hermanos. Amén. No te canses de venir a la iglesia. Hermano, hay creyentes que dicen, otra vez a la iglesia. ¿Estás cansado? No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer lo correcto. No te canses de ganar almas. No te canses de seguir dando tus diezmos. No te canses, hermano, de seguir dando a la obra del Señor. El diablo es muy astuto para engañarnos, hermanos. Y siempre tratando de desanimarnos. Amén, hermanos. Hay mucho creyente que en un tiempo daba sus diezmos, sus ofrendas a la iglesia, pero ya lo han dejado de hacer. ¿Por qué? Estás cansado, hermano. Estás cansado. Ya te cansaste. Amén. Y a algunos de ustedes nada más se les ve el rostro, nada más hablo de diezmo y cambia el rostro. Amén, porque le duele el corazón. No te canses. La Biblia dice, no nos cansemos.
No nos cansemos de sembrar para al Espíritu. Vea usted el versículo 6, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice ahí, haga partícipe, haga el bien, hágale el bien al que lo instruye, al predicador, al pastor, hágalo mejor. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todos tenemos la oportunidad de sembrar. El problema es que aquí nos cansamos de sembrar. Si lo aplicamos a lo físico, hermanos, al agricultor, el agricultor que se cansa deja sembrar su producto. Está cansado, algunos dejan de trabajar. ¿Para qué labrar la tierra? Es muy difícil, se cansa. Y como están cansados, no trabajan, entonces no cosechan y vienen a la pobreza. Así es el cristiano, se cansa de sembrar, de hacer el bien, sembrar para el Espíritu. ¿Y qué pasa? Viene la pobreza espiritual. Amén, hermanos. Existe el campo espiritual y el campo material, carnal. Dice que si sembramos en la carne, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Podemos cansarnos de sembrarlo en lo espiritual y comenzar a sembrar en lo carnal. Cristianos comienzan a sembrar lo carnal. Dicen, bueno, le voy a dar gusto a mi carne. Y comienzan a sembrar en lo carnal, en las pasiones, en el pecado, aquí, allá y todo eso. Y la cosecha, consecuencias serias. Destrucción total. Es lo que dice el texto. Siembra para su carne, dice, segará corrupción. Esto significa destrucción total. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Todo lo que hacemos, todo lo que sembramos en esta carrera, hermano, por eso Dios dice, no te canses, no nos cansemos de hacer el bien, hermanos. Sigamos haciendo el bien, porque esto es siembra para lo espiritual. Mire, hermano. Un día, todo lo que hacemos nos lo vamos a llevar para el Señor. Un día, esto es eterno. Esta conferencia que viene, hermano, conferencia de misionera, se recaudan fondos para apoyar más misioneros. Siembra espiritual. Todas las actividades, siembra, ganar almas, siembra espiritual. Servicio en la iglesia, siembra espiritual. Hermano, no nos cansemos de hacer eso. No te canses. No te canses de hacer el bien. Amén, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo, dice la Biblia, segaremos. Versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Pero, coma. Digo, no estoy hablando de comer comida. Estoy hablando de la coma que existe ahí, hermano, amén. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué significa? Que ahí vas corriendo la carrera, hermano, cansado, a veces tal vez tambaleando, pero ahí sigues, amén. Y te vas a tomar un poco de agua o te refrescas o haces algo, comes comida espiritual y te agarras ánimo y vamos hacia adelante. No estoy diciendo que te vas a cansar, que no nos vamos a cansar. Sí, dice la Biblia, existe la posibilidad de que nos vamos a cansar, pero no nos quedemos en ese cansancio, sino que sigamos hacia adelante, hermano. Sigamos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, con tal de no desmayar. Y si estás a punto de desmayar, nos dice el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 12 y versículo 3, dice, considerad aquel, hablando de Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire, hermano, si hay el cristiano que está todo debilitado, cansado, de repente nada más recuerda lo que el Señor Jesucristo hizo, recuerda las enseñanzas del Señor Jesucristo, recuerda las promesas del Señor Jesucristo, recuerda la bendición del Señor Jesucristo, recuerda las promesas y las grandes promesas que el Señor Jesús ha prometido, hermano. Recuerda con eso y agarra ánimo y siga otra vez hacia adelante, hermano, porque la carrera sigue hacia adelante. Y pastor, ¿hasta cuándo termina? Hasta cuando el Señor venga o hasta cuando nosotros nos vayamos allá con Él. Recuerda, si no desmayamos. ¿Eso qué dice? Que hay cristianos que se desmayan y dejan de hacer el bien. Abandonan la iglesia, abandonan la Biblia, abandonan el cristianismo. Y se acabó todo. Sembrar para el pecado, cosechar destrucción, familias derrotadas, generaciones. Nada más ve tu historia, nada más piensa quién fue tu papá y quién era tu abuelo y quién era tu tatarabuelo. Pregunta quién era y te van a dar la respuesta. Que de ahí para allá era gente borracha, gente pecadora, gente que practicaba la brujería, gente idólatra. Pero el Señor Jesucristo vino y te salvó y nos dio vida eterna y transformó nuestras vidas y trazó un camino diferente. Y nos dijo el Señor: por aquí quiero que andes y no te canses de hacer el bien. Y desde ahí, hermano, nuestra carrera ha cambiado. Y ahora tenemos que pensar en eso. Bueno, el Señor ahora me dice que tengo que caminar, solamente no tengo que cansarme. Y de ahí para allá, pura bendición. Una generación diferente. Oh, hermano, nuestros nietos deberían de ser mejor que nosotros. Como el predicador Pablo le dijo al joven predicador Timoteo, que no veo en ti, dice, una fe no fingida, que había primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, le dice, un tremendo predicador de esa señora abuelita, hermano, con una fe inquebrantable, y con esa madre Eunice, con una fe siguiéndola de su mamá y ahora transmitiéndola a su hijo, hermano, hizo una generación diferente. ¿Qué generación quieres, hermano? ¿Qué generación queremos levantar? Mientras corramos el camino, vendrá cansancio, pero no nos quedemos en el cansancio, no nos desmayemos, sigamos hacia adelante. Y si no desmayamos, dice la Biblia aquí, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no. Recuerde, cegar, o cegamos espiritual o cegamos carnal. Lo que es el sembrar en el pecado es destrucción, cegar en el espíritu es vida eterna. Que Dios nos ayude, hermano. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Oportunidades sobran, solo que hay que buscarlas. A veces no hay necesidad de buscarlas, ellas mismas llegan. Hay una oportunidad. Qué oportunidad de poder invertir en la obra de Dios en esta conferencia misionera. ¿La aprovechó? ¿Qué oportunidad tenemos, hermano, de edificar la obra de Dios? ¿Lo está aprovechando? ¿Qué oportunidad de edificar la obra del Señor? Sirviendo, ganando almas, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Lo está viendo como un privilegio? Como una bendición. Está diciendo: ay, pastor, estoy cansado, si usted supiera. He estado pensando hasta mejor irme de aquí de la iglesia, porque esto está duro. No. Yo pienso que si me voy, me la llevaría más cómoda. No, hermano. Si eso piensa, es que el diablo lo está metiendo en su cabeza. Porque si te sales de la voluntad de Dios, no hay nada bueno allá afuera. Amén, hermanos. No te canses. No nos cansemos, hermanos. Solo pidámosle fuerzas al Señor para seguir adelante. Amén, hermanos. Dios nos ayude. Vamos a orar. Amén. Todos con su rostro inclinado. Yo no sé cómo está usted.
Quizás usted está quizás ya cansado, se está cansando. Necesita fortaleza del Señor, necesita agarrar fuerza del Señor. ¿Por qué no viene ahí? El Señor le dice, recuerda, el Señor dice, venid a mí todos los que estáis cargados.